¿Qué tal amigos de RPP? Soy Valeria Fuertes y les doy la bienvenida a este segmento de economía. Hoy vamos a hablar de estas decisiones que se están tomando dentro del Congreso de la República sobre la exoneración de IGB a productos que conforman la canasta básica familiar, es decir, son productos que son muy importantes en la dieta diaria de los peruanos. Por ejemplo, el pollo, el azúcar, el huevo, las pastas sin cocer y el pan. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener esto en los bolsillos de las familias y si efectivamente esto se va a notar cuando vayamos al mercado a hacer las compras? Para eso vamos a conversar con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, que nos acompaña el día de hoy. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido. Valeria, ¿cómo estás? Encantado. Bien, en principio, eh, esto se va a ver finalmente cuando de repente las personas que nos están viendo por esta plataforma vayan al mercado, si es que esto se aprueba en el Congreso, y probablemente sea así. ¿En cuánto tiempo uno se va a ver ya en los puestos de los mercados y si efectivamente vamos a ver una reducción en los precios? Eh, Todo indica que si algo, primero, va a demorar, porque recuerda que hay stocks, en principio, que seguramente están circulando dentro de la cadena de comercialización y distribución. Ese es un primer punto. Pero el siguiente, que creo es el más relevante, que habrá que testear, es que muy probablemente no toda la reducción potencial que podría significar este 18% menos como consecuencia de la exoneración se vaya a trasladar al precio final que van a encontrar las familias. ¿Esto por qué? Porque hay muchos actores en esta cadena productiva, ¿no? Una es la gran empresa o las grandes importadores, ¿no? Digamos, ahí es muy fácilmente, ahí seguramente sí se va a dar ese traslado, ¿no? Pero el tema es que luego hasta que llegue a las bodegas, ¿no? Y sobre todo en productos como el pollo, los huevos, ¿no? Que tiene una fuerte comercialización informal, muy probablemente los márgenes se vayan a quedar en esos actores. ¿Y por qué? Porque van a tener el incentivo de tratar de recuperar algo de las pérdidas o de los efectos adversos que han venido experimentando durante estos 2, 3 años, donde la demanda no se ha logrado recuperar a plenitud. Y van a ver esto como una oportunidad para quedarse con parte del margen, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que testear. Esa es la hipótesis que en principio se prevé que va a terminar sucediendo, porque han habido otros casos también en que se ha visto que no el traslado de ese tipo de exoneraciones no se da directamente, ¿no? Eso es por un lado. Y el otro está el tema ya que se ha estado discutiendo, que es el tema de la incidencia de este impuesto. El concepto de incidencia significa quién se va a ver beneficiado más que otros. Y ahí claramente está que el que tiene más ingresos y tiene capacidad de gastar más y consumir más es el que se va a llevar el mayor beneficio y son las personas de mayor nivel socioeconómico, mientras que los de bajos ingresos que ganan menos, consumen menos, gastan menos, van a verse beneficiados en menor proporción. Estamos frente a una propuesta que no está focalizada, señor Tuesta. Esto hay una alta probabilidad de que las personas más pobres en nuestro país que designan, digamos, más porcentaje del ingreso que tienen, no gocen de este beneficio que intenta plantear el Congreso. Efectivamente, ese es el gran problema, ¿no? Mi impresión es que este probablemente sea el mayor desperdicio de recursos fiscales desde hace bastante tiempo, ¿no? Donde el dinero, el único perjudicado acá va a ser las cuentas fiscales y, bueno, y los ciudadanos a futuro, porque esto se va a tener que financiar de alguna manera en algún momento, ¿no? El gran perjudicado el Estado, toda la población, y los grandes beneficiados son los comercializadores, los distribuidores. Esta medida, como la del otra, la del selectivo al consumo, en ambos casos estamos hablando de una mala focalización, el dinero va a ir donde no debe ir, un desperdicio, pues de verdad absoluto, de una cantidad de recursos que casi se aproxima, o parece que va a estar alrededor del 1% del Producto Bruto Interno. Todo lo que se podría hacer con esa cantidad, de verdad es una pena. Ahora, lo que hemos visto es que el Congreso, uno, reconoció que se equivocó, ¿no? Al incluir productos que no tenían nada que ver con el consumo diario. ¿Quién come faisán o carne de ganso? No tenía absolutamente ninguna incidencia o importancia en los hogares vulnerables que consumen el pollo, evidentemente.
se retrocedió en otro punto también, que el tiempo ya no iba a excederse hasta el 31 de diciembre, como lo había planteado el Congreso, sino hasta el 31 de julio, recogiendo de alguna manera la propuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, Igual, va a haber un efecto en la economía. ¿Cuánto dinero se va a dejar de recaudar, señor Dues? Bueno, todo, es así, es temporal, que realmente, como están las cosas, dudo mucho que eso vaya a suceder. Muy probablemente la pérdida termine siendo de unos 1.000 millones, ¿no? Muy probablemente cantidad importante, ¿no? Ahora bien, yo creo que lo que va a terminar sucediendo, viendo la propia dinámica de la economía política, es que se prorroga diciembre, ¿no? Van a seguramente señalar que, como va a suceder, los precios siguen altos, ¿no? Porque el tema de la bajada de precios que se espera, porque se espera que este es un efecto temporal de precios, pues vaya amainando, esperemos, hacia el tercer trimestre de este año, esperemos, no está que no queda claro. Entonces va a seguir la justificación para mantenerlo, y ya una vez que entre en diciembre, con todo el resto de exoneraciones que ya existen hace tiempo, va a entrar pues a este conjunto de renovación de exoneraciones que se vienen prorrogando cada año. Entonces, es muy probable que esto se mantenga, ¿no? Claro, y quien diga, está bien, paremos con esto, regresemos a como estábamos antes de aprobar esta iniciativa, se llevará, digamos, el cartel de, estás dando la espalda, digamos, al pueblo, ¿no? O sea, es un poco incluso antipopulista, o perdón, claro, está yendo en contra de las necesidades que se tienen por parte de la ciudadanía. Ahora, un poco para entender la recaudación tributaria y por qué es importante fijarnos en el IGB. De toda la recaudación tributaria, señor Tuesta, ¿cuánto proviene, digamos, del impuesto general de las ventas? Mira, en términos, en periodos normales, hoy estamos con el tema de los impuestos mineros también, etcétera, la recaudación por parte del IGB representa alrededor del 40% más o menos del total de la recaudación tributaria, ¿no? Es el impuesto por excelencia que tiene una mayor capilaridad y transversalidad dentro de toda la población. Todos lo pagan de alguna manera, ¿no? Bueno, salvo algunas operaciones, como bien se sabe, que se operan dentro de este mundo informal en negro, pero al tomar tú en la cola, ya estás pagando tu IGB. Ahora, señor Tuesta, ¿cuál es la solución? Porque de repente muchas personas dirán, Valeria, no me alcanza, o sea, está muy caro el pollo, antes con 20 soles compraba los ingredientes para un menú, para cubrir todo el día, y ahora con inflación no se puede, el arroz probablemente también suba por los fertilizantes, se van a venir tiempos oscuros y complicados para la economía de mi hogar, soy informal, no gano, digamos, ni siquiera llego al salario mínimo. ¿Cuál es la solución que le podemos dar desde el Estado a aquellas personas que, uno, tienen bajos ingresos y otro, pues no le alcanza para poder comprar los productos básicos en el mercado? La solución de fondo, la estructural, digamos, es la que el gobierno debió haber aplicado desde el primer minuto del 28 de julio, ¿no? Promover crecimiento económico, inversión, no ahuyentarla. Si hoy hubiéramos estado con una economía dinámica creciendo al 6% en el contexto actual, hubiera sido muy fácil realmente generar esto con un clima de confianza adecuado. Hoy, claro, seguramente seguiríamos observando el efecto precio, que es un efecto global, pero al menos tendríamos más gente trabajando, los salarios hubieran tenido un perfil de recuperación más clara, estaríamos generando empleo, la presión en todo caso existiría seguramente, pero sería algo mejor, ¿no? Hoy esa bala, esa opción, este gobierno la ha desperdiciado. El capital que se ha ahuyentado ya no regresa. Entonces, ojalá que se pueda recomponer ello, pero parece que por el guión que sigue ya no. El segundo tema es que es imposible, digamos, en términos de buena política económica, entrar a controlar precios o generar algún tipo de esquema, digamos, que se aproxime al tema del control, ¿no? Las exoneraciones no son recomendadas, ¿no? Sobre todo porque es difícil focalizar, ¿no? Sobre todo con estos impuestos indirectos. La medida adecuada hubiera sido transferencias, ¿de acuerdo? Las transferencias se debieron haber aplicado antes de que explote todo esto, ¿no? Para de alguna manera evitar justamente el clima de conflictividad, porque cuando la conflictividad aparece
ya las decisiones dejan de ser lógicas, ¿no? Empiezan a tener este cariz populista que justamente tú has señalado. Entonces, fíjate, estamos hablando de que prácticamente podríamos tener una pérdida recaudatoria de 1% del Producto Bruto Interno en total, si es que esto deja de ser temporal y se convierte en permanente. Ese dinero, digamos, va a ir a donde no tiene que ir. Si ya estábamos ya en este escenario de gastar tanto, hubiera sido mejor desarrollar algún bono, transferencia tipo Yanapay, más focalizado justamente en estos segmentos que tienen realmente complicaciones, ¿no? Para enfrentar esta situación, porque ahí es donde está el problema, la focalización, una buena gestión, un buen clima, ¿no? De confianza, todo lo que está faltando. Clarísimo, entonces muchísimas gracias, señor Tuesta, por acompañarnos en este segmento de economía. David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros analizando el impacto que va a tener esa propuesta del Congreso de exonerar de IGB a algunos productos básicos en la canasta familiar. Nosotros nos reencontramos en otra oportunidad, amigos de RPP Noticias.